Buenos días. Si hacen favor de apagar sus celulares, por favor. Esta mañana los invito a que abran sus Biblias a San Mateo, capítulo 13. San Mateo 13. Y verso 24. San Mateo 13, 24. Dice la palabra de Dios. He titulado un mensaje la parábola de la cizaña. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Estamos en Mateo 13, verso 24, ha leído hasta el 30. Fíjense que el Señor les dice: no quiero que arranquen la cizaña ahorita hasta que vengan los segadores. Y cuando vengan ellos, yo les digo que arranquen la cizaña primero. La razón por esto, yo digo, es porque muchas veces, y estos son parábolas y son proverbios que usa nuestro Señor para enseñar al pueblo muchas cosas, pero usa parábolas. Y en unos momentos voy a clarificar todo esto en el mensaje. Comenzó el mensaje de la cizaña. Y sí voy a hablar un poco, pero cuando comencé a leer Matthew Henry, comenzó él a explicar por qué era lo que Dios o Cristo usa parábolas para hablar a la gente. Pero si se fijan, no quiere que vayan y arranquen porque la cizaña y el trigo se parecen. Se parecen. Y nos está enseñando a nosotros que muchas veces el pueblo de Dios y otros que pueda ser estén en la iglesia y hagan las mismas cosas que haces tú, porque la cizaña, mira, se parece mucho al trigo. ¿Ok? Pero yo tengo una yarda muy bonita y tengo zacate de ese bueno, del Saint Augustine. Mi vecino, si miras de lejos, su yarda y mi yarda se miran iguales, verdes por las lluvias, pero él tiene pura hierba. Y así es que en veces vemos y creemos, bueno, pues ha de ser cristiano o ha de ser trigo. Así que le dice el Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla,
pero recoger el trigo en mi granero. Y busqué en el inglés, cuando dice to gather, en un lugar, cuando levanta el cizaño, esa palabra gather es to collect, para colectar. Pero cuando levanta el trigo, usa la misma palabra, pero no tiene el mismo descripción. La palabra cuando levanta el trigo dice to lead. No sé cómo es la palabra de lead, pero vas a tú traer los que te sigan a ti, to lead them out. Bueno, todas estas cosas habló Cristo en parábolas porque todavía no se había llegado el tiempo para explicar el misterio del reino de Dios más claro y plenamente. Cristo les predicaba en esta manera para que la gente siguieran atendiendo la prédica con expectación. Y sin parábola no les hablaba. Este método usaba nuestro Señor para instruir a las almas de los hombres para que se cumpliera la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que se cumpliera la palabra de Dios? Bueno, por toda la palabra nos dice en Salmo 78, verso número 2, Salmo 78, 78 en verse 2, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cristo les predicaba cosas que habían estado en secreto desde la fundación del mundo. En Efesios 3 y verso número 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En Romanos 16, 25, dice, al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Primera de Corintios 2, 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En Colosenses 1, 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y si ahora te deleitas en las escrituras antiguas, en los récords antiguos y las cosas reveladas que antes estaban en secreto, escondidas para nosotros, cosas que antes estaban envueltos desde la fundación del mundo en tipos y sombras nada más. Ahora tenemos más razón para que nos deleitemos en la palabra de Dios y dar la bienvenida al Evangelio de nuestro Dios. Muchas cosas eran secretos, estaban escondidas. No eran cosas que Dios nos reveló. Cuando vino Cristo, ahora Él comienza a predicar y predicar con su sabiduría, porque Dios, conociendo cada hombre que estaba ahí, todas las gentes que estaban oyendo, Él los conocía a todos, si tenían oído para oír, si eran judíos, si eran gentiles. Él sabía todas estas cosas. Y por eso muchas de las cosas estaban escondidas para no ofender o correr a la gente. Pero
Después, en un ratito, te voy a explicar la evidencia de estas cosas. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El estudio de esta mañana viene a nosotros primeramente por gracia de Dios, pero tengo que dar lugar y gracias al teólogo y maestro Matthew Henry, y pido disculpas por si acaso mi traducir del inglés al español me ha hecho falta. La exposición y la parábola. La exposición de la parábola de la cizaña es necesario tomar juntas. La exposición y la parábola tienen que estar juntas porque la exposición explica la parábola y la parábola ilustra la exposición. Una vez más, la exposición explica la parábola y la parábola ilustra la exposición. Vamos a ver ahora la solicitud, lo pedido de los discípulos. Le piden al maestro que les explique la parábola. En Mateo 13 y verso 36, Mateo 13, 36, voy a leer hasta el 43. Dice así en Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, y es muy importante que entiendas que despidió a muchos de la gente. Entonces entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos les resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, yo miro aquí tres divisiones. Primeramente, está hablando con la multitud de gentes. Él despide a la gente. Y algunos de ellos se fueron. Los despidió y se fueron. Entonces, cuando entró el Señor a la casa, los discípulos le siguieron para dentro de la casa a pedir la explicación de la parábola. Pero al fin de estos versos, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La gente que se fueron, los que vinieron adentro de la casa a hablar con Cristo, y luego Cristo hace otra distinción. Los que tienen oídos para oír, oigan. Los misterios, Cristo les dice de los misterios. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo miro aquí tres divisiones. Las gentes que despidió antes de entrar a la casa, los discípulos que se acercaron a Cristo en la casa, y Cristo avisa a los que están con Él dentro de la casa, el que tiene oídos para oír, oiga.
Puede ser que tú, en tu pensamiento, en tu mente, dices, ¿por qué tiene que hablar en parábolas? ¿Por qué no les habla claramente? Pero en la sabiduría de nuestro Señor, Cristo sabía que habían muchos que no creían en Él. Número uno, no creían en Él. No le conocían como Dios. ¿Quién eres tú? Pues yo soy, cuando Él decía, yo soy el Hijo de Dios. Soy enviado por mi Padre. No le creían. Había muchos que no creían en Él. No le conocían como Dios. La mayoría de ellos eran judíos. Y los judíos, todos pensaban en sus mentes que eran debidos la herencia de vida eterna, porque eran descendientes de Abraham. Ese era el pensamiento de ellos, que si eras judío, yo ya voy a los cielos porque soy hijo o soy descendiente de Abraham. No pensaban que Cristo venía, esta es otra razón, que no pensaban que Cristo venía para morir en una cruz. Más bien ellos esperaban ser salvos de un gobierno tiránico. Este Cristo nos va a entregar de la esclavitud de este gobernante. Ahora quiero darles unos ejemplos de la ignorancia de estos hombres. Y por favor, no piensen ustedes, pues, mira, estas cosas son muy simples, ¿cómo no van a entender esto? Pero en este día todavía mucha gente son ignorantes de la salvación de Dios. Mucha gente todavía dicen, bueno, pues todos los judíos se van a ir por seguro para los cielos. Siempre oyes en la televisión, en los radios, en los anuncios, oren por Jerusalén. Yo voy a ir a Jerusalén porque allá es donde estaba Cristo. No, hermanos, no, amigos. Cristo está con su iglesia, está con su pueblo y no es la nación de Israel. No es la nación de Israel. Y vamos a ver unas escrituras en un momento para probar que la salvación es de Jehová. Y hace rato acabamos de cantar de la salvación es de Jehová. Pero ellos no creen así. Ellos creían, no, pues yo soy judío. También algunos otros pensaban, pues este Cristo viene para quitarnos esta esclavitud que tenemos, este gobernante que es tiránico. Ahora quiero darles unos ejemplos de la ignorancia de estos hombres. Y el que tiene oídos para oír, oiga la evidencia. En San Lucas 20 y verso número 2. Son nomás unos muy simples versos que saqué de aquí, no son muchos, pero para darte a entender, mira que preguntaban, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién te dio autoridad? Y hasta le dicen mentiroso y muchas otras cosas. En Lucas 20 y verso número 2 dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? En Lucas 22, 67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Even if I told you, you wouldn't believe it. San Juan 4:25, la mujer que buscaba agua, le dijo el Señor, si supieras quién soy yo, me pidieras a mí agua viva. Dice en San Juan 4:25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cristo, el Mesías, estaba allí mero enfrente de Él. Estaba ahí hablando con Él, pero ella no lo sabía. Verso 25 de San Juan 8, San Juan 8, 25. Y este es un poquito más largo, voy a leer del 25. Son dos partes, pero del 25 al 30 es un tema, y del 31 es otro. Del 25 dice San Juan 8, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y es importante que mires que muchos creyeron en él. Una persona puede creer que hay Dios. Puedes creer que Jesucristo vive y murió por ti. Lo puedes creer exteriormente, lo puedes tener aquí en la cabeza, pero si no lo tienes en el corazón, mira lo que pasa. En el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ellos habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y ahora en verso 47, les habla muy pesado el Señor. En verso 47, mismo capítulo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor de nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. No les quería hablar claramente, hermanos. No les quería hablar plenamente, porque se vieran desanimado. Nuestro Señor sabía, si les digo estas cosas, se van a desanimar. No, las cosas que están en siguiente en el Nuevo Testamento, nuestro Señor no les dice porque ya lo querían apedrear como quiera. Pero mira ¿por qué no les dice cosas así? En Romanos 9 y verso número 6. Romanos 9 y verso número 6. Ponte a pensar tú si eras israelita en esos días y Cristo le hubiera dicho, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, en verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Ahorita toda la gente, mucha gente, la mayoría de la gente, si les dices que Dios aborrece, te quieren colgar, porque no conocen las Escrituras, no conocen a Dios, no conocen la verdad. Voy a decir lo que dijo el hermano Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon dijo, no me maravillo en que Dios aborreció a Esaú. No me maravillo por eso. Me maravillo en que amó a Jacob. En eso es una maravilla. En Romanos 2, 28 y 29, Romanos 2, versos 28 y 29, si les hubiera dicho esto, se hubieran enojado. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. He is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. En Filipenses 2, esta es otra cosa. Ya sabes que Pedro también, cuando le dijo el Señor a Pedro y a los apóstoles, esta noche vienen por mí y me van a matar. Y dijo Pedro, no, ninguna manera. Hasta sacó espada y
Ya mero le arrancaba la cabeza a uno de los oficiales. Pero en Filipenses 2, si les hubiera enseñado esto, les hubiera dicho a los judíos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndoos obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hubieran oído ellos esto, pues hubieran dicho entre ellos mismos, ¿por qué esperamos en este? Pues lo van a matar. ¿De qué nos sirve a nosotros si también a él lo van a matar? Que no entendían, no sabían que Cristo iba a morir, sí iba a morir, pero iba también levantarse de ahí del sepulcro, iba a resucitar. Pero no lo sabían. Por esa razón, les hablaba el Señor en parábolas, explicándoles cosas en parábolas, proverbios. ¿Sabe que todas estas cosas misteriosas también en Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Me acuerdo que una vez teníamos un pastor que era tremendo para predicar. Yo lo estimo muy grande, muy grande. Y una vez trajo un mensaje hablando así de los judíos, que no era porque eres judío que vas a ser salvo. Bueno, lo invitaron a predicar en una iglesia otra vez, pero esta vez le dijo el pastor, por favor, no traigas cosas controversial, ¿cómo se dice? Algo que la gente vas a hacerlos enojar. Cuando abrió la Biblia dijo, vamos a 1 Timoteo 16. Dice, and without controversy, great is the mystery of godliness. En inglés. Without controversy. No, aquí no hay controversia. Anyway, para mí, el misterio para mí, ¿ok? Para mí el misterio es esto, para cerrar. ¿Cómo fue que Dios me amó a mí? Un hombre perverso, inicuo, malo, mentiroso, hurtador, homicida. ¿Cómo puede ser que un Dios sin ningún pecado, santo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Yo no soy de raza especial, ni soy rico, ni inteligente, ni un hombre de muchas fuerzas. No hay ninguna razón por qué mi Padre me ha enseñado favor
a mí. Pero ahora soy perdonado, limpio de todos mis pecados y con millones de beneficios. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mira lo que mi Dios ha hecho para mí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y si tú eres cristiano, si tú eres pueblo de Dios, a ti te aplica este verso. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué glorioso Dios tenemos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a ponerlos de pie, por favor.